Bueno, primero que todo, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Siempre hay que ser agradecido y fundamentalmente voy a agradecer más todavía si van a aportar o van a participar en el debate posterior. Bien, el título de esta exposición sería Verdades y Falsedades de la historia del general Güemes. Y por supuesto que es tan extenso el tema que voy a tomar solamente algunos puntitos, ¿sí? Conste que hay muchas más cosas, ¿sí? Pero es menester quizás ir por lo más grueso del tema, ir aclarando, ir viendo y por supuesto abierta la puerta por si quieren aportar o si quieren contribuir, ¿sí? Vamos por la primera, le llamemos así, la cuestión de las calumnias e injurias y algunas cuestiones del general José María Paz. Porque bueno, no se puede empezar si no es por ahí. Lamentablemente, estas versiones del Manco Paz fueron, que las escribió en sus memorias, ¿sí? Fueron de alguna manera, le llamemos así, eh, recabadas, digamos así, por este, Mitre, por Bartolomé Mitre. Entonces, bueno, la primera, quizás para mí la más importante, que José María Paz dijo en sus memorias que Güemes tenía una afección en la sangre y que esa dolencia le impedía participar en hechos de guerra, ¿sí? En hechos bélicos. No dijo hemofilia, eso quiero dejar claro, ¿no? No dijo hemofilia. Simplemente dio toda una descripción con respecto a esta enfermedad. Ahora bien, hay varios autores que han trabajado sobre esta temática, ¿no? Eh, varios, digamos, varios estudiosos, entre ellos médicos, ¿no? Uno de ellos ha sido un amigo mío, que es el doctor Armando Pérez de Nucci, y yo también me encargué también de trabajar un poco investigando. También lo hace mi amigo Ricardo Alonso en su historia del doctor Redhead, ¿no? Él hace una muy buena biografía e investigación sobre la vida del médico de Güemes y de Belgrano. La cuestión es que vamos a partir de la base de que Güemes es un militar de carrera y que ingresa en el ejército a los 14 años, ¿sí? Entonces, en primera medida, habría sido muy difícil que Güemes haya pasado el examen médico, ¿no es cierto?, teniendo una afección tan importante como esta. Así que por ahí capaz que no cierra. Segundo, que el estimado José María Paz dice que nunca participó en un combate ni de una batalla, cosa que también es falso, está probado por documentación, ¿no es cierto?, que Güemes participa en varios combates, ¿no es cierto?, personalmente, digamos, sable en mano, o sea que eso también es falso. Por otro lado, la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, no se encuentran registros ni antecedentes de que en su familia, en sus ancestros, haya habido hemofílicos. Y menos en su descendencia. Convengamos que Güemes tiene dos hijos y digamos, la descendencia de Güemes es muy numerosa en la actualidad y nadie tuvo esa enfermedad. Por lo tanto, tampoco cerraría el tema de que es un hemofílico, ¿sí? Yo creo que, por supuesto, la idea de José María Paz era más que todo decir de que Güemes era cobarde, o por lo menos cauteloso para el combate, y que mandaba a su hombre a combatir y él no lo hacía, ¿sí? Lamentablemente, en algunas partes de la historia hay dos libros importantes de Mitre. Uno, el que se llama Historia del General Belgrano y Güemes, ¿no? Y otro ya es más centrado todavía,
cuando trabaja sobre directamente historia de la independencia americana, Belgrano y Güemes. Uno es un reivindicatorio del otro, y en una parte del libro, no recuerdo ahora la página, habla de la hemofilia de Güemes, pero ya directamente la nombra como hemofilia, ¿no? Esto es lamentable porque muchos, dentro de la memoria popular se instauró la idea de que Güemes era hemofílico. Y les digo más, hay poetas, ¿no?, que han escrito sobre la hemofilia de Güemes. Cosa increíble, pero bueno. Segunda cuestión, sacando ya el tema de la hemofilia, que creo que está ya superado ya con la muerte de Güemes, ¿sí? El doctor Armando Pérez de Nucci hace un análisis de la herida del general basado en el informe que hace el médico castellano, que es el que lo va a atender en cuenta de Güemes, no digo, en cuenta de Rengel, ¿sí? Y acá hay una parte donde ustedes, si quieren, se las leo, que dice así: Güemes sería herido el 7 de junio de 1821. Un proyectil le perfora el abdomen, entrando cerca de la nalga izquierda del prócer y siguiendo una trayectoria ascendente leve, sale por la región inguinal derecha. La pelvis es una zona que contiene elementos importantes de la anatomía humana, entre ellas el colon, intestino grueso, terminal que en la supuesta trayectoria del proyectil se denomina sigmoide, y además se pudo lesionar vejiga y los conductos urinarios, además de la próstata, pudiendo interesar también en su recorrido el intestino delgado y a la posición inicial del grueso, denominado ciego. Todo ello configura una afección compleja y mortal que no podía ser solucionada con la cirugía de la época. Ese es el informe que hace el doctor Armando Pérez Nucci, ¿sí? Imagínense ustedes que la zona donde está, porque no estamos hablando de balas, estamos hablando de perdigones. Todo el mundo sabe que en ese tiempo no había caños estriados, por lo tanto se utilizaba fundamentalmente pelotas de plomo, un perdigón de plomo. Y por supuesto, el desastre que hacía cuando pegaba en un cuerpo humano era terrible. Estamos hablando de que son zonas muy, pero muy, de mucha cantidad y de mucho fluido sanguíneo. Pasa una arteria por el colon. Entonces, imagínese usted que si habría sido hemofílico, él no habría supervivido ni 3 horas, ni 2 horas, ¿no? Y él resiste 10 días. Entonces, esto quiere decir que la muerte de Güemes, primero que todo, no se produce por una hemorragia, sino por una terrible, algunos dicen septicemia. El doctor Armando Pérez Nucci contradice esta, y él habla de una infección por materia fecal, ¿sí? Lo que ahí hay una discusión entre los médicos, porque claro, ustedes saben que una septicemia es terriblemente dolorosa, es como el tétano. O sea, en realidad es un tétano, es una variable del tétano. Y la muerte es atroz porque ataca el sistema central, el sistema nervioso central. Entonces la muerte es horrible porque se van contrayendo los músculos, ¿no es cierto? Y el cuerpo se va arqueando y por supuesto es muy doloroso. Ahora, una muerte de este tipo por materia fecal es envenenamiento de la sangre. Ya no ataca el sistema nervioso, pero sí va destruyendo los órganos por donde va cayendo. También, por supuesto, debe haber sido muy doloroso, pero no, al no atacar el sistema nervioso, no imposibilita ni la habla ni la musculatura. Bueno, yo creo que saneada esta primera mentirita, vamos a la segunda. Y la segunda era que dice José María Paz que el general Güemes no tenía campanilla, no tenía campanilla, y habla de algo parecido a un labio leporino, ¿sí? Y sí habla de cierto lenguaje gangoso, ¿sí? Por lo tanto,
Y encima aclara que a pesar de las dificultades que tenía el general Güemes para poder comunicarse, muy irónicamente dice que Güemes tenía una gran oratoria. O sea, algo rarísimo, por supuesto. O sea, alguien que sufre de una afección en la voz, ¿sí? Y le cuesta comunicarse. Encima, irónicamente dice que tenía una gran ascendencia sobre los gauchos por su oratoria. Bien, bueno, al respecto, le puedo decir que en varias ocasiones, ¿sí? Hay entrevistas con el general Güemes que luego fueran transcriptas, ¿sí? Y en esa entrevista en ningún lado sale o alguien diga algo, ¿no es cierto?, de esta afección. Ni siquiera Juana Manuela Gorriti, cuando hace una descripción muy completa del prócer, habla de esta, al contrario, dice que era un hombre esbelto, que era un hombre de una nariz ligeramente curvada y muy fina, habla de sus rasgos, de su pelo, de su barba, pero en ningún momento hace alusión de dificultades para hablar. Lo mismo pasa con varias personas que se reunieron con él y luego escribieron sobre él. Pero hay otra cuestión que yo creo que es crucial, que está demostrado que nunca José María Paz se entrevistó con el general Güemes. No hay documento alguno que lo afirme, y además hay una parte de las memorias que él lamenta no haberlo conocido, o sea, que estamos hablando de que el Paz, ¿no es cierto?, habla a boca de jarro y por chimento de otro, o sea, porque alguien se lo haya dicho, pero en ningún momento él lo conoce, o sea, tiene el contacto personal con Güemes, a pesar de haber participado de la tercera campaña de Alto Perú, pero nunca tuvo contacto personal. Por lo tanto, no puede afirmar lo que está diciendo, sino que es por boca de otro. Bien, como le digo, esta segunda controversia también se hicieron eco mucha gente de esto. Y se dijo muchas cosas de que, bueno, que hasta se hacían chistes de mal gusto, ¿no? Y la Gaceta de Buenos Aires llegó a decir también que Güemes, no sabían cómo Güemes podía comunicarse con su gente ya que tenía problemas para hablar. O sea, acá hay cuestiones que en definitiva estamos viendo que solamente sirven para denotar la figura del general Güemes. Bueno, vamos a la tercera. José María Paz habla digamos, de situaciones irregulares de general Güemes con mujeres, ¿sí? Y yo creo que esto viene a cuento por lo que pasó con Juana de Iguanzo, ¿no? Una relación amorosa que tiene Martín Miguel de Güemes con una mujer aparentemente viuda, o por lo menos abandonada, o separada, o divorciada, ¿no es cierto?, de un coronel del Ejército del Norte, ¿sí?, de apellido Maya, que Güemes la conoce en Jujuy, a esta señora, se enamora y se la lleva con él, vive con ella, ¿sí? Y acá que cuando Manuel Belgrano se, se hace cargo del Ejército del Norte, digamos, lo envía a Güemes, a Santiago del Estero, para enlistar tropas, porque, bueno, sabía de su capacidad para poder convencer, al margen de sus dificultades para hablar, por supuesto. Entonces, acá tenemos que, cuando va a Santiago del Estero, General Belgrano recibe una carta del gobernador de Santiago del Estero, advirtiéndole de esta situación irregular, ¿sí?, esta situación amorosa irregular. Y acá hay una serie de versiones, ¿sí?, que luego la historia se va a encargar de, digamos, de rectificar, porque claro, ustedes saben que los novelistas y las novelistas han escrito mucho sobre las cuestiones amorosas del general Güemes, ¿sí? Y se han puesto a inventar, ¿sí?, una controversia entre Belgrano y Güemes,
¿sí? Una pelea entre los dos, ¿sí? Cosa que no existió, porque en realidad Belgrano lo remite a Buenos Aires, aparentemente castigado, ¿sí? Aparentemente, pero sin informarle a Güemes de cuál era la situación. Tanto es así que cuando Güemes, que obedientemente se dirige a Buenos Aires creyendo que iba a una misión especial o qué sé yo, lo que hace, ay, tengo un problema con mi computadora. ¿Me esperan un segundito? Porque si no se me va a apagar. Un segundito, por favor. No traje el cable. Sí, sí, sí. Pido mil disculpas, me olvidé de poner el cable de alimentación de la computadora. Bueno, I'm sorry. Muy bien, como les decía, cuando llega a Buenos Aires, hay una documentación que afirma que el general Güemes solicita que le informen por qué había sido trasladado. Entonces, el jefe del Estado Mayor del Ejército remite una carta a Belgrano también preguntando por qué había sido trasladado. Y acá donde Belgrano informa que había recibido, ¿no es cierto?, quejas y denuncias sobre esta situación irregular del general Güemes, ¿no? Y por esta misma razón, y para no dar mal ejemplo, y para que no haya controversia ni problema, lo había trasladado. Y se lo mandaba, y listo. Por esta misma razón, Güemes no va a participar ni del combate de las piedras, ni de la batalla de Tucumán, ni va a participar de la batalla de Salta, ni de Tucumán, y lamentablemente tampoco de Vilcapugio y Ayoma. Lamentablemente digo porque habría sido muy útil Güemes en esta circunstancia. Bueno, convengamos que tampoco participa Manuel Dorrego, cosa que hasta el mismo Belgrano en una carta dice si habría estado Dorrego, ¿no? Entonces, bueno, Dorrego se enoja con Belgrano, pues se retira del ejército, ¿sí? Por el hecho de que Belgrano había perdonado a las fuerzas españolas después de la batalla de Salta por medio de un juramento. Pero bien, esa es harina de otro costal. La cuestión es que, ¿cómo hace Güemes para retornar a la vida militar? Es por su amistad, porque él vivía justo frente a los Escalada, es muy amigo del suegro, del que va a ser suegro de San Martín, y por esta razón, en una fiesta se encuentra con San Martín, y por supuesto, ¿de qué van a hablar dos militares si no de guerra? Y ahí se van a hacer grandes amigos. Y va a ser cuando San Martín es nombrado jefe del Ejército del Norte, quien Güemes le pide, ¿no es cierto? Porque esa es otra cuestión de que San Martín pensó que, bueno, no. Güemes le pide que por favor lo lleve, que él iba a ser muy útil. San Martín tiene que pedir permiso, ¿no es cierto?, para poderlo separar de donde estaba y llevárselo. Y ahí sí hay una carta de San Martín donde dice, ¿sí?, que era muy útil Güemes para estas cuestiones, porque bueno, por los antecedentes que tenía y fundamentalmente por la primera campaña del Alto Perú, que ahora lo vamos a tomar. Pero la cuestión es que se supone que esta controversia con Leguanzo dio lugar, ¿no es cierto?, después a una serie de imaginaciones que Güemes tenía relaciones con las mujeres de su comandante. Cosa que por supuesto es absolutamente inverosímil, pensando en el tiempo, la época y la gente a la cual él mandaba. No nos olvidemos que era era gente de armas llevar, o sea, de gente muy fiera. Estamos hablando de los Zelaya, los Morales, Burela, Pachi Gorriti. Habría sido imposible que él pueda ser respetado
¿sí? Y menos obedecido si tocaba a las mujeres, comandante. O sea, son cosas que no cierran, ¿sí? Y que solo sirven para alimentar esta cuestión popular de que Güemes era, qué sé yo, el macho cabrío de Salta. Cosa que, como digamos, también Güemes era muy religioso, eso está demostrado también en su carta, en su escapulario constante, en su amor hacia su mujer. O sea, no sé si tenía tiempo para, para andar de tropelía, pero todo esto realmente es cosas que después fueron parte de la cuestión popular, ¿no es cierto? Porque van a, lamentablemente, el pueblo se va a hacer eco de esto. ¿Sí? Y va a correr versiones de que Güemes fue herido cuando estaba con otra mujer, ¿sí? Que encima hasta llegaron a decir que el balazo que tenía no tenía agujero el pantalón, o sea que había recibido un balazo estando desnudo, o sea, una serie de cosas muy terribles. Bien, saliendo de estos tipos, de estas cuestiones que si bien son chusmerío, ¿no? Pero convengamos que el pueblo se hizo eco de estas cuestiones, ¿sí? Por malas o por buenas, la memoria colectiva llegó a hacerse eco de cosas que no han sido ciertas para nada y que por supuesto fueron calumnias. Bien, voy a tomar dos temas puntuales, ¿sí? Para no irme por las ramas. Y van a ser la primera expedición al Alto Perú y la tercera expedición al Alto Perú. Esas son las dos cuestiones que voy a tomar porque me parecen trascendentes dentro de las verdades y falsedades de la vida del general Güemes. Bien, la primera campaña del Alto Perú se inicia a los ponchazos, por supuesto, porque eh, era necesario de alguna manera frenar primero el levantamiento contrarrevolucionario de Córdoba. ¿Sí? Es por esto que Mariano Moreno encarga a Juan José Castelli y a un joven militar inexperto como es González Balcarce, ¿sí? A formar, por supuesto, un grupo militar, parte del cuerpo de Patricio, parte de algunos porteños que habían participado de la defensa de Buenos Aires en la invasión inglesa, y mucha milicia, mal preparada, por supuesto, entre indios y pardos, ¿sí? Que venía a engrosar, digamos, un ejército bastante discutible. La cuestión es que con aproximadamente unos 1.800 hombres parte hacia Córdoba, y bueno, acaba de suceder el fusilamiento de Liniers, ¿sí? Justo con otros personajes que estaban en contra, por supuesto, de la Revolución de Mayo. Y así de ahí a Salta, y acá donde este joven oficial, estamos hablando de una persona de 20 años, 21 años, ¿sí? Se le va a sumar y va a hacer grandes contribuciones, por supuesto, porque conocedora del territorio, digamos, va a trabajar mucho en el enlistamiento de tropas, fundamentalmente de milicia, ¿sí? Y él va a enlistar gente de Jujuy, de Salta y de Tarija, de la zona de Tarija, ¿sí? Y acá que va a suceder algo importante, le llamemos así. Vamos a entrar un poco en el tema, ¿sí? ¿Qué pasa en Cotagaita? Porque esa es la primera cuestión. Cotagaita es la primera acción. Bueno, vamos a ver que acá el general Goyeneche, ¿sí? Es el militar que está a cargo de la defensa y concentración de tropas, ¿sí? Y este hombre que va a estar entre Arequipa, Puno y Oruro, ¿sí? Va a dejar, digamos, para como primera y gran defensa del Alto Perú, a dos, llamemos así, oficiales, que en realidad son marinos, ¿sí? Que van a encargarse, digamos así, de hacer una vanguardia española en el pueblito de Santiago de Cotagaita, ¿sí? Y esto va a estar, por supuesto, como yo les decía, ¿sí? Por un lado, el gobernador de la zona del Potosí, que era Vicente Nieto, y un militar
que en este caso es el capitán de fragata José de Córdoba y Roxas. ¿Sí? Bien. Este va a ser, y se van a establecer en Cotagaita. Ahora, ¿qué es Cotagaita? Es principalmente un pueblito que está, bueno, es capital de la provincia de Norchichas, y está justo en la ruta que va de Villazón, Tupiza, Cotagaita, Bichiri, Potosí. Esa es, digamos, justo lo que hoy podríamos llamar el camino del Inca o la ruta de los libertadores también llamada. Bien, ¿qué pasó? Acá es donde se va a dar una linda controversia. Resulta que González Balcarce va enterándose por supuesto, por informes que le hace el general Güemes, bueno, en ese momento era teniente, se dirige hacia Cotagaita, ¿sí? Y va a hacer una cosa insólita. Esto es lo que pasó realmente, ¿no? Va a ser una cosa insólita. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandarle una carta, porque en ese tiempo se manejaban mucho las cosas por cartita, ¿sí? Se va a dirigir a Córdoba y de alguna manera le va a intimar a que se rinda, ¿sí? Te digo más, esa carta está en los archivos, ¿sí?, históricos, ¿sí?, de Cotagaita. En el pueblito de Cotagaita está la carta donde dice lo siguiente. El oficio dice: a los señores generales, comandantes de los cuerpos y oficiales de la tropa del Alto Perú, indícoles que la tropa él indica que, dice así, no venía a hacer conquistas ni derramar la sangre de sus connacionales, y que estaba dispuesto a que el voto de los pueblos establezca el gobierno a que han de sujetarse estas provincias, mientras la península se halle convulsionada, que venía no a conquistar, sino a liberar. ¿Sí? A la invitación, el capitán de fragata, José de Córdoba y Roxa, rechazó la misma y transmitió que tampoco estaba dispuesto a rendirse. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Córdoba y Nieto, digamos, tenían alrededor de unos 4.000 efectivos. 10 cañones estaban sobre una posición inexpugnable porque Cotagaita está en una meseta, ¿sí? Además, se habían cavado trincheras en los ingresos al pueblito y contaba, como les decía, 10 cañones. El amigo González Balcarce no llegaba a tener 800 hombres en esta avanzada y tenía 2 cañones. Y así todo, este hombre ataca, ¿sí?, a Cotagaita. ¿Sí, Gustavo? 4. Cuatro Bien. cañones, Josito, después pierde dos. Sí, vos sabés que después yo lo vi, los informes de que están en el Archivo Histórico de la Nación dice 2, fíjate. No sé si es una equivocación de que le quedaron 2 ahí después te voy a mostrar, tengo el documento, pero Sí, sí, afirma de sí, 2 claro. cañones. Sí, ¿Ah? está, sí, hay documentos que dicen cuatro y que pierde dos en la batalla. Está listo, no interrumpo. No, está perfecto. Pero la cuestión es que González Balcarce ataca algo que no tendría que haber atacado, digamos así. Y por supuesto, por una lógica, es rechazado. Y tengo el informe de cuántas son las bajas, ¿no es cierto? A ver si la encuentro. La cuestión es que hay mucha gente encima que se retira, ¿no? Eh, a ver si la encuentro. Che. Está interesante. Bueno,
no encuentro no encuentro digamos, los detalles de las pérdidas, pero la cuestión es que hay 2 o 3 muertos, no son muchos los muertos, pero sí va a haber cientos de gente que va a caer en manos de los españoles, ¿no es cierto?, que queda como prisionero. Y bueno, lo que hacían en ese tiempo era muy sencillo, le cambiaban el uniforme a los pobres pardos, ¿no? Le ponían el otro uniforme que venga para otro lado, porque esto fue una guerra civil, en definitiva, ¿no? Y por supuesto hubo una serie de deserciones, ¿no? Que ahí hay una cosa graciosa también, como documentado, porque una de las deserciones fue Apolinario Saravia, desertó, ¿no? Y fue pillado después y lo iban a fusilar, y justo pasó González Balcarce y dijo, no, si necesitamos gente, ¿qué van a estar fusilando? Lo volvieron a meter y se salvó la vida. Imagínate vos que si no, el amigo Apolinario Saravia no habría participado ni en la batalla de Salta, ni habría pasado eso. Bueno, cosas de la historia que vos te das cuenta de lo que es el destino, ¿no? Bien, la cuestión, y ahora vamos a continuar, y esto sí es lo que yo quiero traerle, son las falsedades. ¿Cuáles son las falsedades? Que muchos historiadores y gente representativa del tiempo le echó la culpa a Güemes de Cotagaita. Le echó la culpa a Güemes. O sea, para salvar la imagen de Balcarce, digamos así, le echan la culpa a Güemes. O sea, es algo imposible también, porque Güemes es un teniente. Tenía a su cargo únicamente fuerzas irregulares, ni cañones, ni soldados. O sea, él estaba a cargo de la caballería chichena, de Salto Jujeña Tarijeña, estaba con el Moto Méndez, estaban los Padilla, la REA, que va a ser imprescindible después, ¿sí? Pero él no estaba de jefe del ejército, él no podría haber ordenado un ataque nunca, ¿sí? Pero la cuestión es que acá que la dirección de Miguel Solá se incluyen observaciones referentes al combate con Cotagaita. Y esto viene a cuento porque en las memorias de Miguel Otero, ¿sí? Asevera lo siguiente. Por la mañana del 27 de octubre arribó a la vista de Cotagaita la primera división de la Patria, al mando de su comandante, el jefe, don Martín Güemes, compuesta por tropas de Salta y del batallón de milicia de Tarija, perteneciente a la misma provincia, con un valor imprudente y atolondrado en dispersión, puesto fuera de tiro, reunió su tropa y manteniéndola fuera del llano, subió al cerro de su izquierda del oeste para observar y reconocer con un anteojo la fortificación del enemigo, operación que debió ejecutar antes de emprender un ataque irresponsable, pero hace el necio al fin, ¿no? Dice, vio que no tenía fuerza para vencer tan seria dificultad y no teniendo allí más que agua, que la del río, que iba por contra la muralla enemiga, se retiró al vallecito de Cazón y legua y media más acá de Cotagaita. Allí permaneció con su división, manteniendo descubierto sobre el enemigo hasta el 31 del mismo octubre, en que el general Nieto destacó a su jefe de Estado Mayor Córdoba con 700, 800 hombres a perseguirlo. Esto está en el libro de Solá, o sea, Güemes no estaba ahí. Hay documentos oficiales además está la carta que le hace Balcarce a Córdoba. Entonces, ¿de dónde sale este invento que Güemes va a atacar eso? Bueno, al margen de eso, Justo Mateo, en la traducción de la obra de Sir Godwin Parrish, titulada Buenos Aires, las provincias de Río de la Plata, dice: aprestóse en consecuencia una columna de 800 a 1000 hombres de la provincia de Salta, Jujuy y Tarija, que al mando del comandante don Martín Güemes salió al encuentro de Nieto, que se había trincherado y fortificado en Santiago de Cotagaita de una manera inexpugnable. Güemes, sin embargo, de la superioridad del enemigo, que era más del doble en número, disciplina y armamento, y que estaba cubierto en una trinchera y foso,
por donde pasaba todo el agua del río, lo atacó el 27 de octubre del mismo año 1810 y fue rechazado como debía serlo. ¿Qué les parece? Interesante. Ahora, fíjense ustedes que al margen de todas estas cuestiones que parecen muy locas, ¿sí?, está el informe, ¿sí? Están los informes oficiales, está la carta de Castelli a Buenos Aires, está el informe que hace el mismo González Balcarce. Dice González Balcarce: el día 27 me dirigí a atacar las fortificaciones enemigas en Cotagaita, como lo verifica a las 10 de la mañana, desde cuya hora hasta las 2 de la tarde se sostuvo en ambas partes el fuego más activo que puede imaginarse, pero reconociendo que no era posible penetrar hasta las trincheras enemigas, dispuse retirarme, lo que se efectuó con el mejor orden, sin que se atraviese los contrarios a perseguirme. O sea, el mismo Balcarce está diciendo que él fue. Pero a pesar de todo, muchos libros de historia le echan la culpa a Güemes. Bien, pero esto no es todo. Se supone que Balcarce va a retroceder, ¿sí? Va a retroceder de Cotagaita hasta Suipacha. Y más que todo rumbo a Tupiza, porque la idea de él no era parar en Suipacha, sino irse hasta Tupiza, donde había 100 hombres más que estaban a las órdenes de Castelli, y ahí atrincherarse. Y deja a Güemes, efectivamente, como retaguardia para proteger, y eso está claro también en los primeros informes, para proteger la retirada. Bien, cuando lleva Córdoba a Suipacha y ve que Balcarce se está retirando, ¿sí? Y acá otra controversia, la batalla de Suipacha. ¿Qué pasó en Suipacha? Fíjense ustedes, Balcarce se está retirando, ¿sí? Córdoba decide acampar. ¿Dónde va a acampar? A las orillas del río Suipacha. El río Suipacha en ese momento traía poca agua, era como el río Calchaquí. Una cosa muy planita, muy suave. O sea, cruzarlo el río no era ninguna dificultad. Y las fuerzas de Güemes están detrás de una cortada. Hay muchas versiones sobre el tema. Muchas versiones sobre el tema. Lo cierto es que ese informe que nosotros vimos de Cotagaita, que Güemes ataca, ese para Suipacha, no para Cotagaita. Es Güemes quien va a atacar en Suipacha, con sus efectivos, con sus fuerzas, digamos así, Salto Jujeña, Tarjeña, que eran caballería. Porque convengamos que ninguno de los dos ejércitos tenía caballería. O sea, ni González Balcarce, ni Nieto tenía caballería. ¿Por qué? Porque la caballería era difícil, en ese territorio era difícil, en ese territorio de mulas, fundamentalmente. El caballo no es para transportar cosas, el caballo es muy, digamos así, factible, muy útil en batalla, pero no para recorrer las grandes distancias o para llevar cosas. Bueno, la cuestión es que el ataque sorpresivo del general Güemes a las fuerzas de Córdoba va a ser demoledor. Y acá que Balcarce, que se estaba retirando, cuando ve que las fuerzas Salto Jujeña Tarjeña atacan, él también lo hace. Y la victoria es espectacular. Espectacular porque va a caer todo el ejército español y va a caer todo el parque también. Solamente va a quedar una pequeña fuerza en La Paz que luego va a ser derrotada en una batalla que no figura en los libros de historia argentina, que es Aroma. También una cosa que no se entiende. ¿Cómo puede ser que una batalla crucial, digamos así, para la dominación del Alto Perú en 1810 no figura en los libros de historia? Yo revisé Levene, Arriola, Gambón, todo, nadie dice nada de Aroma, solamente está en los libros de historia de Bolivia.
Pero bueno, ¿qué va a pasar después? El informe de Castelli. Castelli hace un informe, no los nombra a los gauchos ni a los 10, menos a Güemes, menos a Larrea, ni a Méndez, ni a los... nadie. Y por supuesto esto va a traer, digamos así, como una especie de agravio, falta de respeto, atropello a la razón. La cuestión es que debe haber sido muy fuerte las controversias, tanto es así que Castelli lo da de baja a Güemes. Lo manda, desarma las milicias. Bueno, hay muchas discusiones sobre el tema. Vamos a ver. Análisis, si vamos a analizarlo. Si Güemes atacó sin permiso, ¿no es cierto? En Suipacha, es muy posible también que haya habido esta cuestión de quién te ordenó atacar, ¿no? Y por esa razón no quisieron poner en los libros de historia, o bien no le quisieron dar el crédito. O sea, ¿te imaginas que Mariano Moreno va a escribir luego en la Gaceta bondades y maravillas de Balcarce? Habría sido muy difícil que haga las mismas disquisiciones de los gauchos. Pero la cuestión es que no hubo ningún tipo de medalla, ni de retribución, ni de nada. ¿Sí? Y acá es donde la historia va a ser, por supuesto, va a ser muy, muy ingrata con Güemes. Porque justamente es la primera triunfo militar. O sea, la primera derrota se lo adjudican a él y el primer triunfo no lo nombra. Una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y acá yo creo que se inicia esta cuestión de estas controversias entre Güemes y los tarijeños con Buenos Aires, ¿no? Que creo que va a tener su punto máximo y su punto de ebullición en la tercera campaña del Alto Perú con José Rondó. Y eso nos vamos a dedicar ahora a tratar de analizar, a pesar de que va a pasar mucha agua bajo el puente hasta 1815, que ya está desarrollado la Guerra Gaucha. Ya don Luis Burela ya había empezado los hostigamientos, digamos así, a la fuerza realista. Pero acá, y vamos a empezar toda esta cuestión cuando José Rondó es nombrado director supremo, deja su cargo interinamente, ¿sí? Porque claro, yo como investigador supongo e interpreto que este hombre quería resolver el problema del norte y poder gobernar tranquilamente su Buenos Aires. Vos sabés que Buenos Aires tenía intereses muy grandes, además de bastante conflicto de por sí, ¿no? Tiene conflicto con Santa Fe, tiene muy, muy terribles conflictos con Artigas, ¿no? Está en guerra con Artigas. Entonces creo que los problemas que tenía Rondó ya intestino le inducían a querer de alguna manera solucionar rápidamente el problema norte, y algunos autores, por supuesto a los cuales doy fe, concluyen que si el ejército de Rondó estaba tan mal constituido, porque convengamos que era muy indisciplinado, mal armado, mal montado, ¿sí? No tenía intención en realidad de presentar batalla. Él venía de alguna manera, a mi modo de ver, por supuesto, lo interpreto así, de arreglar. Pero estas cosas se van a ir reafirmando, lo que yo digo. ¿Por qué? Cuando Rondó llega a Salta, ya convengamos que está un Güemes ya, le llamemos así, empoderado por San Martín y por Belgrano, ¿sí? Y Rondó, para quedar muy bien con Güemes, por supuesto, lo primero que hace es pedir un ascenso. Digamos así, es muy demagógico el tema, ¿sí? Pero van a haber ciertas cositas que van a empezar a enemistarlo. Dicen las crónicas que posiblemente una de las primeras cuestiones que hubo fue una controversia con la mujer de Güemes, con Carmencita Puch, ¿no? Que era muy linda chica y que al parecer ya de por sí hubo ahí algún problema con Rondó.
Segundo, que Rondó nombra a Martín Rodríguez como su segundo y lo va a poner al frente en la ciudad de Salta como su representante y como posible gobernador, ¿sí? Y se va a dirigir al norte, a Jujuy. Pero este Martín Rodríguez parece que era bastante, un poco inteligente, le llamemos así, y en una reyerta entre soldados del ejército con gauchos de Güemes, ¿sí? Terminan 100 tipos presos, 2 heridos, el sargento Panana, que es un personaje de novela, queda encarcelado, y digamos que Güemes también, con bastante poco tino, también le manda una carta bastante dura a Martín Rodríguez solicitándole que libere la tropa, ¿sí? Que le deje a sus gauchos en paz. Y esto va a caer muy mal porque, bueno, ustedes saben que un militar no recibe órdenes subalterno, él considera que Güemes era un subalterno, y la verdad que la misiva de Güemes era dura. Y esto va a aparejar quizá el primer conflicto entre Rondó y Güemes, porque Rondó no le cae nada bien la carta de Güemes y es destituido Güemes como jefe de avanzada y de vanguardia. Y justamente, ¿qué hace? Rondó lo nombra a Martín Rodríguez como su reemplazante, o sea, a la persona que se había estado injuriando con Güemes, la nombra y lo desplaza a Güemes y pone a esta persona en su lugar. Ahora va a pasar algo muy controversial, que se llama la sorpresa del tejar. ¿Qué es la sorpresa del tejar? Bueno, el señor Martín Rodríguez, que es un coronel, cerca de Yavi, en el Tejar, pueblito de Bolivia, es sorprendido por una partida realista y tomado prisionero. ¿Sí? El que lo sorprende es el teniente Vigil, que luego va a tener otra importante actuación. La cuestión es que, graciosamente, parece ser que las fuerzas que toman prisionero al amigo Rodríguez eran inferiores. Y otra que fue muy fácil la escaramuza, digamos. Y encima sin tiro alguno, sin heridos, sin nada. Sorpresa del Tejar es muy discutible. La cuestión es que el amigo Martín Rodríguez cae en manos de la Pezuela y al poco tiempo vuelve ileso, es dejado en libertad, con una propuesta de admiticio. También no cierra porque ¿para qué la Pezuela habría hecho una propuesta de admiticio teniendo fuerzas superiores? Lo que interpretan algunos historiadores, que me incluyo, es que la propuesta de admiticio fue de acá para allá y no de allá para acá. O sea, el que propone el admiticio es Rondó. Y ahora vamos a ver la reacción de Güemes, porque esto es interesante. Resulta que Güemes estaba, se supone, debajo de las órdenes de Rondó, ¿sí? Y en un momento dado se separa del ejército y con una partida de gauchos, a las 2 de la mañana parte para Yavi, en un lugar que se llama Puesto del Marqués, que es una posta, donde estaba establecido una vanguardia del ejército de la Pezuela, a las órdenes del teniente Vigil. Güemes llega a las 5:10 de la mañana y ataca ferozmente a esta guarnición militar que está durmiendo, ¿sí? O sea, está descansando. Dos cosas. Convengamos, en ese tiempo no se acostumbraba a hacer estas cosas. Era considerado un acto de barbarie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes los combates eran como pactados, ¿no? Era como, bueno, vamos a combatir, se elegía el lugar, si el otro no le gustaba, cambiaba, ¿no? Se tiraba la moneda, a ver quién tiraba el primer cañonazo, o sea, todo era una cuestión muy caballeresca.
Pero atacar por la noche, ¿sí?, a gente durmiendo no estaba bien visto. Pero claro, estamos en pleno armisticio, ¿sí? Y por supuesto que va a caer muy mal que Güemes mate 200 personas y deje libre a Vigil para que vaya a contar. ¿Saben cuántos gauchos cayeron? 2 gauchos heridos. Tenemos 200 muertos y 2 gauchos heridos. Lo que indica que hubo muertes después de la batalla. O sea. Pero bueno, son suposiciones. Pero todo esto es como una especie de acto de barbarie. Y la Pezuela se va a indignar más, ¿vale? Porque considera, y eso está escrito también, que ha sido traicionado. Que mientras él estaba haciendo tratativa de paz y de armisticio, por atrás es atacado y le destruyen la vanguardia. Más vale que aliste el ejército y entra a avanzar. Rondo debe avanzar hasta Potosí y después hasta las llanuras de Sipe y ahí va a sufrir una derrota extraordinaria, por supuesto, porque tenía un ejército que no estaba apto para tales menesteres. Y acá, otra de las cuestiones, que Güemes se retira, ¿sí?, toma las armas que estaban en Jujuy y va a Salta, se atrinchera y es nombrado gobernador, ¿sí? Va. Pero ¿dónde está ahora la falsedad? Porque yo estoy en verdad y falsedades. La falsedad es el informe que se hace de Puesto de Marqués. ¿Qué dice la historia de Puesto de Marqués? Güemes no figura ni a los 10. Toda la victoria se la atribuye a De la Cruz, que era un subcomandante, estaba a cargo de la vanguardia, en cuenta de Martín Rodríguez, ¿sí?, y a él le atribuyen la victoria. Y te digo más, ya cuando Güemes ya se revela absolutamente, llega a Salta y hace una proclama. Y esto es importantísimo porque acá donde él denuncia a José Rondó. Y se los voy a leer porque es interesante. Vamos para acá, vamos para allá. A ver. Déjenme ver. Estoy acá. Vamos acá. No, estoy en la pantalla de aroma. Un momentito, se me ha ido. Pero. Vamos acá. I'm sorry. Uno tiene todo listo, pero por ahí no está tan listo. ¿Sí? Estaba escuchando atento, amigo. La verdad que muy bonito todo. Muy lindo aprender de la gente que sabe. Muchas gracias. A ver, leo esta proclama y ya si quieren entramos en... Pero ahora no quiere aparecer. Qué bronca.
Bueno, cuando no quiere aparecer, no quiere aparecer. Bueno, la cuestión es que en esta proclama, que ahora no la encuentro, no la pone, lo que hace Güemes en definitiva es denunciar, ¿no es cierto?, primero que todo, a los traidores. Y habla claramente de un armisticio, y habla claramente de una entrega de Salta y Jujuy. Y por supuesto también denuncia a los salteños que estaban confabulando contra él. Y denuncia también, él le llama a los neutrales, que en definitiva no son otros, ¿no es cierto?, de aquellos que estaban con el Dios y con el diablo. Pero la denuncia que hace Güemes, que está en el Güemes documentado, ¿sí?, demuestra claramente por qué son sus actos realmente. Y sus actos se refieren fundamentalmente a que la intención de Rondó es malograr la gesta sanmartiniana. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, la misión de Güemes era atraer la mayor cantidad de fuerzas realistas hacia el norte adentro, ¿sí?, para que San Martín tenga la menor resistencia cuando iban del Perú. Esa era la misión de Güemes, resistir. Y por supuesto, cuando San Martín parta hacia el Perú, Güemes debía partir por el Alto Perú, en un ataque en pinza. Esa era la estrategia. Estaba clarita. Por eso es que dice que la gesta sanmartiniana no se entiende sin la gesta güemesiana. Esto es importante. Entonces Rondó va a tratar de malograr esto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, más vale que después de la derrota de Sipe-Sipe, Rondó va a declarar a Güemes reo. Y por supuesto Buenos Aires va a hablar muy mal de Güemes, ¿sí? Y la intención de Rondó es fusilarlo a Güemes. Pero claro, va a caer en la misma trampa que caen todos las invasiones realistas. Güemes tenía una táctica que era hacer entrar en la ciudad al enemigo, cercarlo, rodearlo, ¿sí?, y no permitir que se alimente el ejército. O sea, es una táctica muy antigua, pero muy práctica. Y Rondó cae en la trampa, ¿sí? Cuando llega a Salta, se mete en Salta. Salta estaba totalmente sin nadie, no hay nadie, pero no hay una miga de pan. Y esto, por supuesto, gente que salía, partida que salía a buscar una vaca, no volvía más, chao. Va a ser justamente el pedido de Buenos Aires primero, después creo yo que la que salva todo es Magdalena Güemes de Tejada, que va a lograr reconciliar la situación, hacerle ver a Güemes, porque era una mujer muy inteligente, que matarlo a Rondón iba a ser nefasto, ¿no? Y que lo más, digamos, lo más lógico era que se rinda, hacer un pacto y que se vaya, tranquilo. Y esto va a pasar, y por supuesto, esto va a pasar en el Pacto de los Cerrillos, y va a ser San Martín el primero que va a hacer una andanada de cañonazo, ¿no?, celebrando este pacto. Porque San Martín, también un hombre muy, pero muy capaz, se da cuenta que si Güemes habría matado a Rondó, iba a ser un desastre. Bueno, señores, estas dos cuestiones que yo he planteado, ¿sí?, yo creo que son cruciales. Y lo más gracioso y lo que yo no entiendo, y esto me gustaría que lo analicemos, ¿por qué los historiadores salteños no lo tratan? O sea, tanto Frías como Cornejo lo tratan muy someramente. Mitre directamente ni lo nombra, Levene para nada. Levene directamente no
ni figura este conflicto. Y esto es lo interesante de todo, ¿no? Que cuando Güemes tiene que ser reivindicado por su postura, por su fortaleza, ¿sí? Por su carácter, ¿sí? No figura los 10. Y por supuesto, cuando hay que denostarlo, cuando hay que... Y bueno, esta es la causa fundamental de que haya, por más de 100 años, haya sido obviado. Desde su muerte hasta 1917, cuando Robustiano Patrón Costa realiza la Unión Provincial, ¿sí? Cuando Benita Campo, en los 20, resucita la imagen de Güemes, y cuando Joaquín Castellano rescata a Güemes para hacer el monumento, nadie sabía nada de Güemes. Bueno, si quieren abrimos el debate, ¿sí? Yo hace una hora. A ver, Gustavo, ¿qué opinas? ¿Cómo andás, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buena tu ponencia. Buenas tardes a todos los que están participando del conversatorio. Bueno, yo creo que has dejado bastante explícito el tema de todas las distorsiones, mentiras y omisiones que hay en nuestra historia y más con respecto a la figura del general Güemes. Es así como vos lo has dicho, yo creo que la mala intención queda evidente en los textos, en los informes, en los partes de guerra, desde un primer momento, y desde, desde, la- desde el momento de los hechos, digamos, ya se están distorsionando todas las versiones. Es decir, cuando ganamos, ganamos todo, y cuando pierden, pierden ellos, digamos, una cosa así. Está claro, esto es así. Vamos ganando, general, o va perdiendo usted, general, qué sé yo, una cosa así. Bastante triste y lamentable, porque en definitiva, es como vos decías, si no hubiese existido la gesta güemesiana, y el general San Martín no podría haber hecho lo que ha hecho. Eh, entonces, como ya las mentiras están presentes a partir de cuando se comienza a contar la historia, todo, es decir, no han sido hombres de bronce, han sido de carne y hueso, como cualquier otra persona, pero digamos, más allá de sus errores, defectos y virtudes, yo creo que hay que valorar eh, lo que en definitiva han dejado estos grandes hombres que se han despojado de todo. Es decir, hay que ver en primer lugar que Güemes se erige en, en un líder, estratega y un militar excepcional al momento de comenzar a congregar gente, y digamos, no tan solo del lugar donde él vivía, sino congrega gauchos de todo el noroeste. eh, Incluso ahí, por ahí hay también documentos que hablan de gauchos que llegan de cerca de Tucumán, de Catamarca, es decir, de Chaco, pero bueno, no importa eso, pero el tema es, digamos, la figura esta que era congregante de gente que vaya a la guerra prácticamente sin nada, es decir, sin ofrecerle nada, más que la libertad si es que ganaban. Pero después de ahí, el espíritu de entrega que deja toda la gente que lo acompaña a Güemes es extraordinario, es una cosa que yo no la veo resaltada en los textos de historia, y es como vos decís, TVN, todo lo que venía por atrás, incluso ni Piña, ni Mitre menos. Pero entonces es toda una historia Es una historia mentirosa o negada. de Claro, omisión. claro, es una historia negada, ¿no? Bueno, Amputada. es decir, está bien, pueden haber habido defectos, pero eso no
no califica como para que estén denostando constantemente la figura de Güemes. Yo creo que eso ha sucedido a través del tiempo, después que muere Güemes, incluso cuando Uriburu inaugura el monumento, no lo inaugura en la fecha de conmemoración del fallecimiento del general, sino en otra fecha, es decir, y lo mandan a construir en un lugar donde estaba alejadísimo, digamos, del núcleo urbano en esa época. A partir de ahí ya hay una cierta deformación de la historia, y después, bueno, vienen todas esas cosas, todos los detractores de Güemes que van tratando de socavar la figura del héroe con un montón de mentiras que, bueno, se han hecho como versiones populares que está bien, no tienen trascendencia, pero sí han llegado como versiones ciertas, cuando no lo son. Entonces, ver ahora, por ejemplo, José, cuando uno va descubriendo a través de la investigación, de la búsqueda de documentos, y va comparando versiones y las corrientes de investigadores e historiadores, vos decís, caramba, ¿qué es lo que pasa acá? Y nosotros estamos fallando. Yo creo que ha habido toda una serie de gente sin hacer mala, una mala prensa. Es decir, no, está bien criticar solamente la falta de investigación que hubo y contar la verdad fuera del ámbito académico. Porque si Claro, bien ha habido investigación, ha faltado eso, transmitir la mejor versión, la verdad al pueblo. claro, pero además hay otra cosa, Gustavo. Hay documentos falsos. También hay O documentos sea, falsos. los partes de batalla, la batalla de Suipache y el parte de batalla de Puesto del Marqués son falsos. Claro, pero por eso te digo, vos lo ves, por Entonces es ejemplo, muy cuando... gracioso. Esto es Sí, muy gracioso. Cuando vos tenés documentación falsa, ¿no es cierto? Ya la heurística no te sirve, o sea, ya ya tiene que no haber una sirve. doble interpretación ahí. Tenés que Claro, ser un gran Sherlock Holmes de la historia. Y yo creo que lo que es clave, y ahí le encontré a la proclama de Güemes, que la voy a leer ahora si me deja, porque es realmente esclarecedora. Y esta proclama que está en el Güemes documentado, no está en los libros de historia. no está, por eso. ¿Sí? Y dice así, proclama que el ciudadano Martín Miguel Güemes, coronel comandante del cuerpo militar de los paisanos de la campaña de la provincia de Salta, dirige a sus vecinos y habitantes. Oíd las voces de la naturaleza y el clamor de la verdad. Patriotas, ved el cuerpo militar de vuestros hermanos, los gauchos, que se unen, se forman y sale a la campaña en los breves momentos de 4 días. Observar el gozo, la alegría y el júbilo con que van a presentarse al frente de un ejército orgulloso, sin que a ninguno de estos héroes acompañe aquel temor que constituye los esclavos viles y ruines. Naturales, neutrales y egoístas. Esto le dice a los porteños. Vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados, como verdugos dispuestos a servir al vencedor en esa lid. Sois unos fiscales encapados y unos zorros pérfidos en quienes se ve extinguida la claridad, la religión, el honor y la luz de la justicia. Eso se lo dice a Rondó. Hombres todos, patriotas, enemigos y neutrales, escuchad la verdad y el clamor de la naturaleza. Patriotas, confiad en los campeones que tengo el honor de mandar y tened el consuelo de que estos brazos fuertes e incorruptibles os darán la libertad a que anheláis y la seguridad que deseáis. Hay secuaces en los tiranos. Estos son vuestras soberbias proscripta. Advertid que los 18 provincias de esta América del Sur que sacuden la opresión no los podrán ultrajar vuestra impotencia, ni serán duraderas los tramoyas y seducciones de que os valéis. Elegiste este suelo para estableceros con vuestras familias y tomaste en él un segundo ser pensado con juicio sobre vuestra suerte. Tenéis tiempo para arrepentiros,
pero sea con opresiones que incluyen a la confianza. Neutrales y egoístas, la sociedad americana de que no sois parte integrante, sino una perversa cizaña, la tenéis irritada. Os conocen y no podréis ya engañar. Estáis embarcados en la nave de esta revolución y no es fináis. Por supuesto está escrito en castellano. Reformad vuestra costumbre, vuestra conducta e incorporaos con vuestros hermanos, manifestando públicamente que aunque no tomáis las armas en la mano, sois artífices de igual importancia que los militares para el oficio de la gran guerra y de la gran obra. Siempre que concurráis generoso y suficiente al sostén de sus causas alimentarias. Bueno, esto es clarito. Y esta proclama no sale en ninguna parte, solamente está en los documentos y en el libro, por supuesto, de Luis Güemes, que habla sobre la historia de Güemes. Entonces, acá es donde yo creo que te das cuenta cómo la historia de Buenos Aires, o la historia escrita en Buenos Aires, ¿sí? Se cae a pedazos en definitiva, porque después van a surgir los documentos de las entregas, o sea, de cómo Juan Martín de Pueyrredón fue a ofrecerle al conde de Anjou, ¿no es cierto?, al conde de Orleans, perdón, ¿no es cierto?, que reine en estas tierras. O, por ejemplo, la intención de los Anchorena de que la reina Carlota venga a gobernar estas tierras, ¿sí? Entonces, todas estas atroces traiciones que hace Buenos Aires, ¿sí? Están por ahí escritas por ahí con letra chica en los apartaditos o directamente ni figuran, ¿sí? Mientras San Martín y Güemes derramaban la sangre de sus hombres, ¿no? A costa de la suya, porque bueno, digamos que le va a costar la vida a Güemes, ¿sí? Literalmente. Mientras los otros lo único que hacían era buscar la forma de cómo arreglar. Esa es la historia argentina y esa es la historia que no se contó, lamentablemente. Por eso verdad y falsedad de la historia de Güemes es verdad y falsedad de la historia argentina. Esa es la verdad. Y además, el menosprecio, como yo siempre digo, que la historia argentina tuvo con los grandes héroes altoperuanos y bolivianos. Yo me gustaría que ustedes busquen, si encuentran por ahí, la historia de Francisco Pérez de Uriondo. En alguna parte, no va a salir. Del Moto Méndez, no va a salir esa historia. No, no está. No va a salir la historia del Marqués de Llavi, no va a salir la historia de Juana Zurduy, o sea, va a tener que venir un revisionismo que además yo desconfío, lamentablemente, desconfío de algunos revisionistas, porque son muy politizados, entonces siempre hay una tendencia. Por eso decía José Ingeniero, decía que la historia no hay que revisarla, hay que tirarla y hacer una nueva. Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso es que uno de mis libros favoritos es de José Ingeniero, que habla sobre el Manual de las Ideas Argentinas. Entonces, ahí es donde realmente el tipo explica, ¿sí?, sin ninguna intención política, cómo se fue formando cuáles fueron las verdaderas intenciones de los políticos de ese tiempo. Y esto es importante destacar quiénes fueron grandes historiadores y quiénes no. Y José Ingeniero no está considerado un gran historiador, ni es parte de la historiografía argentina, y a pesar de todo, estoy convencido que es uno de los más grandes, fíjate, por su honestidad intelectual fundamentalmente. Ahí está, vos lo has dicho, José. Falta honestidad en los historiadores. Nos falta honestidad y neutralidad política. Es decir, no pueden escribir una historia sin mantener una línea de... Incluso la historia argentina es decir, la historia argentina, yo no sé por qué dividimos la historia de Sudamérica en historia argentina, en historia de Chile, historia de Bolivia.
cuando en realidad en esa época ha sido todo lo mismo, es decir, todos esos movimientos de los que estamos hablando y de que terminan en la revolución y en la independencia de los países de América, ya venía del Perú del siglo anterior, es decir, en realidad nunca han parado los movimientos de sublevación y de los gritos pidiendo libertad y basta la opresión de la corona, es decir, eso está desde siempre, desde que el español pisa el continente, nunca han terminado. Han sido más suaves, más violentos los movimientos, las rebeliones, pero en realidad nunca las han podido acallar totalmente. Y han habido hechos muy violentos y sangrientos antes de la revolución, de gritos de revolución y de libertad acá en Buenos Aires. Ha sido este, todo lo que es el Alto Perú, todos los Andes meridionales han sido el foco de levantamiento y de aplastamiento sangriento a pueblos nativos, antes de que comience todo esto de los pedidos de libertad. Ahí estoy viendo que están levantando las manos, cositas. Me acallo para darle paso a Juan José. Dale, Juan José. Hola, buenas tardes, José, buenas tardes para todos. Muy interesante lo que están contando. Porque la historia argentina siempre fue, hace 200 años, con lo mismo, depende de quién lo cuente y de qué manera se comunica. Con respecto a lo que habías contado de paz, ¿por qué crees que es el encono de contar esas cosas sin tener veracidad? ¿Y qué verdad hay de la versión que circula que Güemes era jujeño también? Bueno, todo el mundo, todo el mundo está con el tema este. Eso lo voy a dejar que lo conteste Flores porque hizo un informe muy interesante sobre que yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Sobre el tema este de la controversia con los jujeños, ¿no? Que no deja de ser una molestia, nada más, o sea, porque no hay documento en realidad que lo pruebe, ¿sí? Y nosotros, digamos así, nosotros, entre comillas, los salteños tienen un documento irrefutable que es el bautismo, ¿sí? Que es un día de vida de Martín Miguel de Güemes. Pero como te digo, lo voy a dejar que lo conteste Gustavo a esa pregunta, pero me gusta la versión que él tiene, ¿sí? Sobre esa cuestión del nacimiento, que para mí es una tontera, pero de todas maneras merece ser contestada. Adelante, Gustavo. Gracias, José. Bueno, siempre hay pedidos de reclamo, de apropiación de la figura. Lo que pasa es que Jujuy, por ejemplo, había tenido uno de los reclamos, decía de que como la madre del general Güemes era de una familia oriunda de la ciudad de Jujuy, entonces suponían que Güemes era jujeño. Después otro reclamo que se hizo a principios de este año, no me acuerdo, un periodista de Jujuy muy renombrado también decía que había una profesora muy distinguida de la ciudad de Jujuy que en base a un documento del regimiento fijo, cuando Güemes se incorpora al regimiento fijo ahí en Buenos Aires, era un documento de 1799 que dice que yo tengo ahí un montón de fichas de esas, porque cada ingresante, cada cadete tenía una ficha de identificación, por supuesto, entonces tenía todos los datos y por ahí decía país de origen, y el país de origen de la ficha en la que figura el cadete Martín Miguel de Güemes, dice país Jujuy. Con X, No, dice Jujuy, pero claro, y en base a ese documento, que cuando Güemes ya tenía, ya era mozo, ya tenía unos cuantos años, 14 años,
en base a ese documento peleaban la localidad del general Güemes, que ellos decían que era de Jujuy, porque esa ficha hecha en Buenos Aires decía que el país de origen era este. Acá en la cuestión de la heurística, es fundamental el hecho de la documentación, es decir, si vos tenés un documento que te dice nació en tal lugar y es un acta de bautismo o sea, de nacimiento y bautismo, porque en esa época hacían digamos, el registro, el cura registraba, el cura hacía todo. Registraba, bautizaba, le ponía óleo, crisma y no sé qué más, y aplaudía y los despachaba a la casa, pero el cura dejaba anotado, y no me acuerdo, no tengo los documentos, es decir, tengo los documentos y te puedo decir, cura Gómez Recio, el que registra el nacimiento de Güemes. El único problema que había era el tema de la fecha de nacimiento, porque decía una criatura de 2 días, nacida 2 días, hace 2 días, pero bueno, eso es una cuestión que se ha definido y ya se da por terminada en base a a los estudios que han hecho la gente de la Academia Güemesiana, es decir, han dicho el día 8, chao, se terminó la historia. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos han hecho la evaluación. Son el organismo, digamos, que tiene la última palabra, pero es salteño, es decir, antiguamente en esa época era Salta, Jujuy y parte de Bolivia, era todo lo mismo, es decir, no había una división así geopolítica en esta cuestión. Entonces, pasa por eso. El documento que tiene irrefutable, es decir, no hay rendija para decir, no es cierto. Es ese, el nacimiento de Güemes es en Salta, y en la ciudad de Salta, porque incluso había quienes por ahí discutían de que había nacido en el Bordo, que había nacido, nunca puede haber sido, es decir, por una cuestión de sentido común, no pueden haber, doña Magdalena, por más jovencita que era, porque no tenía ni 20 años, creo, por ahí cuando tiene el parto del niño Martín Miguel, no puede haber sido trasladada desde el Bordo a Salta al día siguiente, porque, es decir, los caminos en malísimo estado, ¿en qué le iban a traer sacudiéndola como melón en jardinera? Imposible. No, eso no es. No es así. Aparte, no hay ningún documento que te haga, digamos, pensar en la posibilidad. Cuando hay algún documento que te puede plantear una línea de investigación para decir esto puede haber sido de 2 formas, bien, pero acá no. Acá hay una sola, el documento del acta de nacimiento y bautismo. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Bien. Muchas gracias, Juan José. Antes de continuar, y después también lo voy a consultar a Gustavo Álvarez de Orán, que también es un gran estudioso de Güemes y de Manuel Aria. Hay un punto acá interesante, que es los resultados. No, vos sabés que la historia no soporta los resultados. Vos puedes mentir, puedes falsificar, puedes hacer lo que quieras, pero los resultados son los resultados. Nosotros teníamos un país, quiera o no, que iba desde la Tierra del Fuego hasta la Baja California. Era un solo país. Era una sola, con la misma lengua, un mismo dominio, una misma autoridad. Resultado, 20 y pico de países pobres, ¿no? Todos dominados, y fundamentalmente enemigos unos con otros. O sea, todo proclive a no ser poderosos, sino ser débiles, fraccionados. Ese es el resultado. De que para mí una independencia que solamente nos llevó a ser más colonia todavía. ¿Y por qué? Porque los verdaderos sueños de
hombres como Francisco de Miranda, que tenían los mismos ideales norteamericanos de hacer un país grande y poderoso, ¿sí? Yo creo que han sido terriblemente frustrados. Y frustrados por un imperio que se beneficiaba con esta situación, que es el imperio inglés. Por eso muchos, por supuesto no estoy de acuerdo, pero lo llaman al movimiento de Bayeux como la tercera invasión victoriosa inglesa. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Gustavo, te dejo la palabra. Perdón, José, ¿a qué Gustavo lo dice? Álvarez, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está José y a todos los presentes? Un gran saludo. Bueno, aquí desde Orán acompañamos esta celebración del bicentenario de Güemes y justamente estaba redactando una pregunta para José en el momento que me daba la palabra, que estoy enviándola, pero se la voy a plantear enseguida. Nosotros aquí desde Orán hemos venido haciendo durante los últimos 10 años, comento para los que nos están acompañando, un intento de revisión de la historia a través de una iniciativa del profesor Santos Vergara, que fue el grupo Letras por el Bicentenario, donde intentamos, ¿no?, releer la historia de Orán y particularmente la participación de Orán en la Guerra de Independencia. Como resultado de ese trabajo, bueno, hemos ido rescatando algunos aspectos de historia de nuestra ciudad, en el norte salteño, cercano ya a la frontera con nuestros hermanos de Bolivia. Hemos ido rescatando la participación y entre ellos hemos rescatado la presencia de Manuel Eduardo Arias como uno de los comandantes de Güemes, cuya participación en la guerra gaucha, ¿no?, a partir de 1814 es indiscutible y fue uno de los comandantes a los cuales Güemes le encargó, ¿no?, la custodia del territorio que iba en ese entonces desde Humahuaca por arriba de la Torre del Senta hasta ahora. Tenemos ahí una pequeña dificultad a veces para entendernos con los autores o los historiadores salteños por la figura de Arias, y en ese sentido es que nosotros lo rescatamos justamente como un comandante de Güemes, porque entendemos que sin Güemes no habría un Arias, ¿no?, y fundamentalmente por su participación durante los más de 6 años de su vida en la lucha por la independencia. Pero bueno, también en una perspectiva histórica lamentamos, ¿no?, el enfrentamiento que tuvo Arias con Güemes, que lo llevó a terminar como el sabido, ¿no?, exiliado, expulsado por Güemes en Tucumán, aliado de Arauz, ¿no?, el enemigo número uno de Güemes, y en ese sentido enfrentado a la persona de Güemes, y luchando, ¿no?, al frente de las tropas de Arauz contra las tropas salteñas con las que Güemes llega hasta Tucumán. Bueno, en ese sentido quería yo dejar planteada la pregunta sobre Güemes, sobre Arias, ¿no?, para el grupo, ¿no?, si es compatible desde la perspectiva de los historiadores aquí presentes el reconocimiento a la participación en la guerra gaucha, en la gesta independentista de Arias, al mismo tiempo que reconocer que tristemente se enfrentó a la persona de Güemes. Y la pregunta que planteaba para José, no sé si ha llegado José a verla, es, bueno, en estos días nosotros hemos escuchado y compartimos, ¿no?, la celebración y el rescate de lo que ha sido, como pregunto ahí, ¿no?, el aporte de Güemes, ¿no?, su diversidad, el aporte fundamental para la guerra de independencia, considerando que salvó la independencia de las Provincias Unidas de La Plata mediante su participación frenando las fuerzas guerrillas que no pudieron avanzar más allá de todo eso que todos compartimos, ¿no?, y firmamos. Desde la perspectiva histórica, ¿hay alguna crítica que se pueda hacer a Güemes? ¿Alguna
situación que merezca revisión, digamos, de su actuación. Bueno, Sí. este humilde aporte y más que nada tirar una piedrita, digamos, en el medio de las mansas aguas de este bicentenario. Me gustaría conocer algunas opiniones de los historiadores que nos acompañan. Muchas gracias. No, querido Gustavo, y sabía perfectamente lo que me iba a preguntar. Así que, primero hay que ver lo siguiente. Creo que hay cuestiones para analizar y hay atenuantes, ¿no? Yo creo que uno de las circunstancias más, le llamamos así, difíciles y contradictorias que ha tenido Güemes es su relación con el Cabildo de Jujuy. Eso yo lo veo, por supuesto, un análisis que no hago yo solo, ¿no? Pero sus controversias con Jujuy han sido conflictivas. Una que Güemes no respeta a Jujuy, porque él, al sacarle las armas a Jujuy, Jujuy piensa que lo está dejando sin armamento y sin protección. Segundo, quizás si Güemes le habría dicho, mira, yo tengo que sacarme esta arma para defenderme de Rondó, bueno, pero él no era de andar dando muchas explicaciones, digamos. Y dos, esta rivalidad con Jujuy creo que va a ser el germen y el problema central con la relación entre Güemes y Arias. Y por supuesto con casi toda la clase dirigente o de la clase dominante de Jujuy, de las cuales Güemes también le va a aplicar fuertes impuestos y fuertes demandas para poder mantener el ejército. No así, por supuesto, los gauchos de Jujuy, ¿no? Que van a ser fieles a Güemes y que van a trabajar con él en muchos sentidos. No nos olvidemos también que en la parte de la Quiaca va a estar un primo hermano de Güemes, en realidad, que es el González Campero, y que va a tener una fuerte milicia, ¿sí? Y que va a tener un protagonismo también junto con, creo que Ruiz de los Llanos, ¿no? En esa zona. O sea, no es que todo Jujuy está en controversia, sino hay zonas, ¿sí? Y por supuesto, creo que la enemistad entre Güemes y Arias es un error muy grave de Güemes y que le va a costar muy caro, porque justamente las fuerzas realistas entran muchas veces por esa zona con la anuencia de gente de Arias. O sea, en definitiva, creo que muchas veces la soberbia y el orgullo te llevan a cometer errores de este tipo. Pero también hay que ver el tiempo, ¿no? La presión, el estar constantemente acuciado, ¿no? No nos olvidemos que Güemes sufre 2 o 3 atentados, va a ser calumniado por todos lados. La prensa, no solamente de Buenos Aires, sino los pasquines que se escribían acá en Salta y en Jujuy, eran muy ofensivos. Convengamos también que había muchos espías infiltrados que trabajaban en contra. Va a haber una guerra interna fuerte contra Güemes y eso yo creo que de alguna manera también te hace cometer errores, ¿no? Y te hace poner en una posición muy difícil y una posición muy dura y muchas veces cruel, digamos, o dictatorial o despótica, ¿sí? Entonces, bueno, esto, por eso te digo, tiene su atenuante. Tiene su atenuante. Hay que comprender la situación y la situación es muy difícil. Y mantener esta guerra de recursos no solamente diezma al enemigo, diezma a uno mismo. El desgaste absoluto que va a sufrir el gobierno de Güemes va a ser terrible. No nos olvidemos que él va a sufrir golpe de Estado, va a sufrir muchísimas cosas. Entonces yo creo que ahí es donde yo te puedo dar la razón
en el sentido de que hay muchos enemigos que él mismo se los gana, digamos así, por la situación que está, que son culpa de él, digamos. Y por supuesto otros enemigos que responden a los intereses o particulares o extranjeros, ¿sí? Y otra que por supuesto, es raro en humano es, de por sí nomás todo gobernante tiene sus pros y sus contras. Y creo que Güemes no está para nada ileso de eso, para nada. No nos olvidemos que muchos de los lugartenientes de Güemes cometieron pillaje, tropelía, abigeato, ¿no? Y esto también va a causar muchas molestias. Y si bien Güemes va a ser firme con estas cuestiones, porque uno de los peores era el famoso sargento Panana, que es juzgado y es mandado a Buenos Aires. Entonces, no quiere decir que él se haya quedado con los brazos cruzados. Pero claro, él comprendía que esta gente le era fiel y por ahí tenía que hacer, mira para un lado, para el otro, ¿no? Porque no tenía otra. No tenía otra. Era gente que peleaba a sol y sombra, con grandes sacrificios, sin paga. Y además convengamos, o sea, ¿qué le puede interesar a esta gente pelear por qué? ¿Qué entendían de lo que era la patria, la independencia, los ideales? Estamos hablando de una situación social durísima. Yo creo que lo que entendían era, mirá, vamos a poder lograr dejar de ser esclavos, dejar de ser sirvientes, dejar de ser parias. Y eso es lo que le ofrecía Güemes. Y él mismo dice, son gente que va a pelear conmigo hasta la muerte y que va a dar la vida. Pero lo habla mucho como que a mí me van a dar la vida. Me la deben. Y eso hay que analizarlo. Cuando en las cartas hay toda una cuestión psicológica. Hay actos fallidos, digamos así. Cosas que dice el personaje, ¿no? Y que realmente vos te das cuenta que la situación social de ese tiempo eran los que tenían y los que no tenían. Los que eran y los que no eran. Y Güemes se va a valer de esa gente, fundamentalmente. Yo creo que va a ser una de las causas que va a ser ninguneado también. Y que va a ser también proscripto en la historia, como Artigas. No le van a perdonar que él haya sido el papá de los pobres, el papá, no. Es como todas las historias de este tipo. Yo te puedo apostar que Güemes habría sido catalogado de populista. Pero claro, habrían dicho, es un populista. No vale. Comunista, zurdo, todo le habrán dicho. O sea, salvo no le digan marica. Pero de todas maneras, todo lo que le pueden haber dicho, se lo han dicho. Pobre tipo. Y bueno, y al último, convengamos, o sea, lo mandan a matar. Lisa y llanamente. Y lo matan. Punto, se acabó. Esa es la verdad. No sé si... Profe, sí, sumamente interesante la charla, el debate, los aportes de los colegas, pero le comento que ya vamos a tener que ir cerrando, ya redondeando, porque enseguida tenemos otro conversatorio, así que le agradezco muchísimo, profesor, su predisposición y a los que han participado, los que han colaborado, los que han asistido tan atentamente y tan respetuosamente. En nombre del Ministerio, un agradecimiento profundo al profesor de Ponté por la dedicación de su tiempo en esta tarde, y obviamente que dejamos abierta la posibilidad de un nuevo encuentro, porque es un tema apasionante, y reitero lo que les dije a Marcelo y a Violeta, que es un gusto escucharlos, porque conocen tanto, que la historia acá no tiene ese peso de aburrido, sino justamente la historia que resignificada, ¿no? Desde otras voces y fundamentada y documentada como ustedes la cuentan. Así que muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a todos los que han asistido,
y dejamos abierta la posibilidad para otro encuentro. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Abiertos a... Hasta me gustaría tener un tupe-tupe Sí. después con Gustavo Álvarez y con Gustavo Flores, si es posible, para Qué trabajar bueno. el tema de Manuel Arias y su historia, porque ¿qué ha pasado acá? Sencillo, hay fanatismo. El fanatismo no lleva a ningún lado. Así es. Desprestigiar la figura de Ario, desprestigiar la figura, por ejemplo, de Subería, por haber sido en su momento contrario de Güemes, es fanatismo. Vos tenés que Así es. ver cuáles son las acciones realmente, las buenas, las malas, como todo hombre de la historia tiene su buena y su mala. Y vos tenés que analizarla desde un punto de vista objetivo.